Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias al Ateneo de Palencia, a Virginia por la presentación, a Ángela por la presentación como directora de la sección de psicoanálisis, a todos los que nos acompañáis en esta tarde. Voy a comenzar presentando un poco esta presentación del libro en calidad de editora del mismo. La primera pregunta que me han hecho nada más llegar, una persona me ha preguntado que por qué hilarante. Bueno, por las mejores razones personales. Cada significado y significante para cada uno es el que es. Para mí nació y surgió en un momento dado y me pareció bastante bonito. Y estábamos en el momento de creación de la editorial y desde que se vino, pues surgió así. Y bueno, va muy asociado a este marketing de hoy en día y lo que queremos es hilar palabras y va muy por ahí con todo esto. Si nos seguís en redes sociales, hilarante.editorial, también entenderemos mucho por ahí. Bueno, como editora, la cuña publicitaria tiene que estar porque hemos venido a presentar un libro que, como sabéis, podéis comprarlo. Se encuentra en la entrada. Tenemos ahí a nuestro librero de la Librería Iglesias. Muchas gracias por estar. Y si no lo podéis adquirir hoy aquí, también en la Librería Iglesia lo podéis encontrar. Bien, hemos venido a hablar del libro Psicología para lectores, de la editorial Hilarante, el autor Fernando Martín Aduriz. Nos acompaña Jorge y nos acompaña Miriam. Y Jorge, ahora te cederé la palabra, pero antes diré que vamos a hablar un poco de la parte más del objeto del libro, lo que podéis ver, lo estáis observando, un poquito de cómo hemos podido llegar hasta aquí. Antes de entrar ya un poco en profundidad sobre el contenido, vamos a hablar un poco del continente, básicamente por hacer mención a todos los artistas e innovadores que hemos hecho pues este libro. La portada es de Lara Lars, es una artista que hace collage, es artista visual, colabora con bastantes editoriales y desde el principio quise que fuera ella la portada porque tiene buen ojo clínico, como podéis ver. Luego la portada fue bastante característica, el autor le gustó desde el principio, así que decidimos que fuera esta. Básicamente el hecho de montar una editorial y poder editar libros viene muy asociado, y presentarlo aquí en el Ateneo tiene mucho sentido y hace especial ilusión, porque al final personalmente soy amante de la cultura y los libros, y estando aquí en casa y en familia, diré que muchas veces en el colegio me preguntaron una vez que cuántos libros había en mi casa y no supe dar la respuesta numérica, pero bueno, muchos. Entonces esto al final viene de familia, y entonces el primer libro de la editorial pues tenía que ser de Fernando Martín Aduriz, que como sabéis es mi padre. Para quien no lo supiera, por apellidos creo que era un poco obvio. Bien, poco más decir del libro realmente a nivel físico. No sé si podéis ver la H de Hilarante, de la editorial. La idea es que cuando luego lo tengamos todos los libros que se vayan publicando en la editorial, pues se vea así los lomos y es el H, que es el símbolo de Hilarante. Cuando pregunté a varias personas respecto a esto, pues muy poca gente veía el lomo del libro, pero bueno, ahí está, por eso lo cuento. El de la imprenta es importante, que está mal. Justo, ahí vamos. Bien, más cosas del libro, eso es. Si lo tenéis en mano, y si no, pues cuando lo adquiráis podéis verlo. Este libro se terminó de imprimir en Palencia, en la imprenta Zamart. Desde aquí agradecer también todo el trabajo. Al final los libros hay que decidir pues muchísimas cosas, ¿no? Respecto al tamaño, el grosor, el tipo de papel, todo esto, y Zamart pues tiene muchísima experiencia y ha sido muy fácil trabajar con ellos, y así que haya una seña palentina pues también nos apetecía y ha sido muy amable el camino junto a ellos. Y realmente poco más respecto a esto. Tenemos la presentación aquí de Fernando Martín Aduriz, que podríamos entrar en su biografía y en su recorrido. Creo que no vamos a entrar mucho ahí porque vamos a hablar del libro junto con el autor. Pero bueno, ahí está también. Y poco más que añadir, que esperamos desde la editorial, y desde Hilarante, que os guste el libro, que realmente lo compréis y lo leáis, porque para eso lo hemos editado. Y respecto al contenido, pues me gustaría que me ayudasen y me acompañasen quienes están en esta mesa hoy. Pero sí decir que me gustaría que empezara Jorge, porque como director del Diario Palentino, porque bueno, el contenido de este libro empezaron en columnas del Diario Palentino. Como sabéis, Fernando Martín Aduriz ha sido escritor y es del Diario Palentino durante 20 años solo. 20 años. 20 años.
20 y alguno. ¿Sí? Por ahí están los tiros. Entonces, bueno, ahora contará un poco más, pero realmente ha sido una adaptación también de algunas de las columnas hasta conformar todo el libro. Entonces, pues, Jorge, si te parece, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y un placer ver lo concurrido que está este auditorio. Para mí es todo un placer estar nuevamente presentando un libro de Fernando, como ya sucedió en 2016, que hacía estas veces yo con aquel Mejor no comprender de la editorial Nutria. Como un placer es compartir mesa sin mantel con Miriam, la primera mujer al frente del ayuntamiento, de la alcaldía de Palencia, que es tanto como decir que nos encontramos en cierto modo con la historia viva de nuestra ciudad. Si bien, siendo conocedor de la valía de Miriam, sé que habrá otras muchos logros por las que pasará la historia al frente de este equipo de gobierno, estoy convencido. Y de igual forma, y me siento muy agradecido de poder estar con Marta, de compartir velada contigo, Marta, con una joven inquieta y valiente, a la que conocí cuando era más niña que ahora, y que ahora ha decidido apostar por enfocar su vida hacia el mundo editorial, con Hilarante, profesionalizando así una de las muchas pasiones, como es la de la cultura. Hoy haces el paseillo, Marta, desmonterada, para presentar este libro, el libro de Fernando, Psicología para lectores. Te deseo, Marta, lo mejor. El camino va a ser duro, pero conociéndote y sabiendo de antemano cómo eres, que sales a padre y a madre, seguro que te va a ir bien. Dicho esto, me gustaría deciros que me encuentro muy a gusto aquí, con todos vosotros, en el alumbramiento del libro de Fernando. Quiero hacer hace un par de meses me ofrecía estar aquí acompañándole en este momento tan importante para cualquier escritor como es la presentación de la última obra que se pone en sociedad, ¿no? No dudé en darle mi conformidad, pues había muchas y poderosas razones que me empujaban a estar con él. La primera y más importante, la amistad. La amistad que nos une y nos profesamos desde hace más de 2 décadas, cuando empezó a colaborar con Diario Palentino, todos los jueves bajo el significativo epígrafe de Vecinos Ilustrados. Luego, después de la pandemia, hizo un pequeño paréntesis en sus colaboraciones para volver con las pilas cargadas con Año Sabático y posteriormente, en la actualidad, con la columna bajo ese sugerente encabezamiento de Dirección Única. Desde entonces calculo que habrás firmado, Fernando, más de 1 millar de artículos en el periódico. ¿Me está echando las cuentas? Y tan joven sigues. Bueno. Y la segunda poderosa razón que me empujó a estar aquí hoy no era otra cosa que encumbrar ante todos vosotros a la lectura. Una de las grandes protagonistas de este acto, tanto Fernando como su libro, son productos de la lectura, a la que personalmente debo mi profesión y de la que vivo desde hace cerca de 40 años. Por desgracia, como decía Germán Copini, estamos asistiendo a unos malos tiempos para la lírica. Una lírica en la que el caso que nos ocupa tiene que ver con el bajo nivel de lectura que existe y se destila en la sociedad de hoy. Y eso es realmente una lástima para un profesional que se dedica a lo que se dedica. Bajo mi experiencia profesional, cada verano, cuando nos llegan los becarios y hablas con esos periodistas en potencia, siempre hay uno que te sorprende por su correcta forma de hablar, por cómo se expresa, por cómo construye cada frase y por cómo emplea las palabras con total propiedad. No me puede la condición y siempre le pregunto lo mismo. Seguro que tú lees mucho, ¿verdad? Y la respuesta no es otra que sí, soy un gran lector. Y es que se nota enseguida el nivel de nutrición cultural que cada becario en particular y cada persona que te cruzas por la calle, cruzas 4 palabras con él, en general tienen. Cierto es que el nivel de nutrición cultural depende mucho
de lo que se lea. Pues hay algunos libros que vienen a ser como las chucherías, la bollería, que no te aportan nada de nada. Pero si lo que lees es bueno y lo dejas de leer por falta de tiempo, viene en forma de redes sociales, de telebasura, etcétera, ello conduce a una auténtica delgadez y una desnutrición total, ya no solo intelectual y cultural, sino también de carácter espiritual. Perdonadme que... Bueno, pues estos fueron algunos de los motivos que me animaron hoy a estar aquí con Fernando y con todos vosotros. Cierto es también que cuando acepté el ofrecimiento le dejé claro a Fernando que no venía expresamente a hablar de su libro, ya que para eso hubiera sido mejor que se hubiese puesto en contacto con el señor Francisco Umbral, que tanto y también hablaba de sus libros. Bueno, yo personalmente prefiero hablar de psicología para los lectores a través de Fernando. Me explico. Decía, sabéis todos que soy muy taurino, pues decía Juan Belmonte, uno de los toreros más grandes que ha habido en la historia y para muchos fundador del toreo moderno, que se torea como se es. Sin duda, una sentencia que se puede extrapolar a otros campos culturales como el literario. Entonces, llegado a este punto, la pregunta que nos tenemos que formular es, ¿cómo es Fernando? Tela. Estaréis pensando que me estoy metiendo en un jardín de miedo, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Pero bueno, todos los que estamos aquí le conocemos a la perfección. Se trata de una persona intensa en todos los quehaceres, perfeccionista hasta límites insospechados. Un profesional intachable, con categoría de maestro al que le pone mucho a agitar masas cuando se trata de impulsar el intelecto, hasta el punto que bien podría ser el hermano pequeño de don Becerro de Bengoa. Fernando, eres un valiente, ya que jamás rehusas enfrentarte al folio en blanco. Y así, si alguna vez lo has hecho, lo has disimulado muy bien. A lo largo de los 20 años que ha estado publicando trabajos en Diario Palentinos, es verdad que apenas ha variado su forma de escribir. No es un autor de masas, ni mucho menos, jamás lo ha pretendido tampoco. Escribe bajo su estatus de psicólogo y de psicoanalista, si bien su esencia como pedagogo, que respira todos sus poros, le permite llegar a aquellos lectores a los que les gusta reflexionar con sus escritos y también a los que muestran el goce en el esfuerzo de llegar a comprender aquello que Fernando escribe. Voy a hacer otra referencia taurina que me viene al pelo para explicar lo que estoy diciendo. Por lo visto, hubo un torero, otro sevillano también, Rafael el Gallo, que coincidió en una fiesta con Ortega y Gasset. Y al ver el torero a aquel intelectual, pues preguntó que ese a qué se dedica, y le dijeron que era filósofo. ¿Filo qué? ¿Qué es eso? Y cuando le explicaron que aquello tenía que ver con el análisis del pensamiento de la gente y con el escribir doctrinas orientadas a conocer mejor el obrar de las personas, el Gallo, completamente estupefacto, se quedó en silencio unos segundos y contestó: hay gente para todo. Y eso puede que sea lo que sucede con Fernando para todas aquellas personas que anteponen la lectura de la delgadez y de la desnutrición de la que hablábamos antes. Psicología para los lectores, por cierto, excelentemente prologado por Marcos Román, se alimenta de muchos vecinos ilustrados firmados por Aduriz a lo largo del 2020, del 2020, antes de saberse que aquel ejercicio sería el año de la pandemia. En él se abordan diferentes nociones relacionadas con el mundo de la psicología, comenzando por la personalidad, que sirve de hilo conductor a todo el libro. Nociones tratadas de forma súbita y que son de recomendable lectura tanto para aquellos que se encuentran en tratamiento como para los psicólogos que empiezan a abrirse hueco en esta profesión, sin olvidarnos de otros lectores interesados en asuntos de salud mental y en temas sociales en general. Como ha dicho el propio autor el otro día en la entrevista que publicábamos en el Diario Palentino, es una lucha por no perder el significado de la psicología.
Con este libro se ve a Fernando Martín Aduriz en estado puro. Te ofrece la caña, te muestra cómo utilizarla y luego, como siempre, el pescado va por cuenta de cada lector. Maestro, enhorabuena. ¿Es así o no? Bueno, pues creo que me toca a mí. Voy a ser un poquito más breve porque veo mucha gente de pie que no se puede sentar y me imagino que hayan venido a escuchar, bueno, pues al autor del libro. Primero agradecer, porque siempre me siento muy a gusto en esta casa, en el Ateneo. Y un proyecto, como dice su presidenta, que apoyé desde el inicio y que creo que es fundamental para mantener viva la cultura, el intelecto de una ciudad y además desde todas las secciones que trabajáis. Enhorabuena por mantener esta sección del psicoanálisis, al que yo también me introduje, como ha dicho Ángela, de la mano de esta maravillosa pareja, que me hicieron salir de muy jovencita de mi zona de confort, de lo que eran las políticas de juventud e infancia, de la política en sí, y meterme en esas sesiones donde se debatía sobre el psicoanálisis, sobre favorecer o no la medicación de determinadas patologías. Bueno, me acuerdo que de las primeras encerronas a las que me llevaron fue a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, a debatir allí en unas cuantas mesas redondas que casi acaban enganchados de los pelos, psicólogos con psiquiatras, porque en un momento en el que el TDAH todavía no estaba tan estudiado y tan avanzado como ahora, había mucha disparidad de criterios sobre la medicación en los jóvenes y en los niños que eran diagnosticados, ¿no? Por lo tanto, siempre es fácil decir que sí a Fernando. Y como ha dicho Jorge, al que agradezco también enormemente sus palabras, no dudé ni un minuto en decirle que sí, que estaba aquí a presentar el libro. Marta me le llevó para que le leyera antes de la presentación, lógicamente, para saber pues de la materia en cuestión y de lo que íbamos a hablar. Y la verdad es que para una política en activo y madre de 2 niños relativamente pequeños, este libro pues no ha sido tarea fácil. Ponerme a pensar, pararme a leer, a releer varias veces alguno de los capítulos. He de confesar que es uno de los primeros libros de lectura que he subrayado. Soy una contraria a subrayar los libros de lectura, pero es uno de los primeros libros de lectura que he subrayado porque capítulo a capítulo me hacía repensar muchas cuestiones, ¿no? Y como os decía, es casi tarea imposible que una persona con el ritmo vertiginoso de política en activo, con una gestión de responsabilidad en el ámbito local de primera línea, con 2 niños relativamente pequeños y con un marido trabajando en Madrid, pues el rato de cama antes de caer muerta lo he dedicado en este último mes y medio a leer este libro de Fernando. Y solo tengo que agradecerle que pensara en mí, la verdad. Y tengo que agradecérselo porque esos ratos me han servido para poner en modo avión mi vida en muchos momentos. Y creo que en este ritmo y en este día a día que llevamos es muy sano poner en modo avión la vida, ¿eh? Y he de reconocer que me ha psicoanalizado en la distancia, Fernando. Quiero decir, eres un buen psicoanalista, porque si el objetivo del psicoanálisis es que una persona se autoconozca mejor y piense y repiense las pautas, como ha dicho Jorge, de su propio comportamiento, pues lo han logrado a través de la lectura de esos breves artículos que has escrito. Y como a mí me gusta hablar con propiedad, cuando te dan la ocasión de hablar al lado de personas que van a saber y saben muy bien de lo que hablan, pues para conocer un poco mejor el ámbito en el que se movía o la inquietud de Fernando al escribir todos estos artículos, yo me he tomado la licencia de pensar quién podía ser uno de tus otros, con mayúscula, como dices en uno de los capítulos, que todos tenemos otros en los que nos miramos, en los que nos reflejamos y que no son los otros que nos encontramos por la calle, sino alguien que te aporta algo más. Hombre, yo creo que en el caso de Fernando, Lacan está muy claro, ¿no? Y me introduje un poco en la vida de Lacan, que no lo hubiera hecho en mi vida, os lo confieso, no lo hubiera hecho en mi vida. Y claro, alguien que pronunció esta frase merece toda mi confianza.
y dijo: usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que escuchó el otro. Y esa frase quizás sea el análisis perfecto de lo que estamos viviendo en el momento actual, porque seguimos mucho más empeñados en interpretar lo que dicen los demás en función de lo que nosotros creemos que han escuchado, que en escucharnos nosotros mismos. Y además ha coincidido esta presentación con una inauguración que tenemos mañana, a la que estáis todos invitados, porque es una exposición sobre Stefan Zweig. Solo ha estado en Madrid, en Barcelona y en Valencia, y viene a Palencia porque tenemos la suerte de que el secretario de Estado para la Unión Europea es palentino y nos quiere mucho. Entonces sí ha traído la exposición maravillosa de Stefan Zweig, que va a estar en el LECRAC hasta el mes de mayo. Y entonces, leyendo un poco sobre Stefan, yo veía que uno de sus amigos y con los que se relacionó él antes de tener que huir de Alemania, de la Alemania nazi, fue con Freud. Y empecé a hilar cosas de Stefan, cosas de Lacan, cosas de Freud y cosas de Fernando. Y me ha ayudado mucho a entender, todo esto que él nos expresa a través de esos breves artículos. Así que yo acabo. Aquí va mi recomendación absoluta de adentrarse en las páginas de este libro, porque os va a ayudar a frenar ese ritmo, porque hará que os repenséis cuestiones que de otra forma nunca os las ibais a repensar, y porque yo siempre pienso que es sano meterse en mundos desconocidos para ampliar las miras, que estamos muy faltos de ello. Así que muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, por alusiones. Bueno, lo primero es que estoy, la verdad, muy feliz porque cuando se presenta un libro, yo tengo siempre la duda. He presentado libros en los sitios más extraños, ¿no? Estos días lo pensaba y llevo presentando libros míos o de otros, no sé, 15 años, ¿no? El primer libro que presenté mío, no se suele citar, era uno sobre campamentos. Y me acuerdo que era en Valladolid y estaba tu amigo, el alcalde Bolaños, que era amigo de otro amigo que estábamos allí. Pero hace poco hemos estado hablando de la ansiedad que no cesa en un sitio extrañísimo, en el penal del puerto de Santa María, Tela, hablando a los presos muy interesados. Junto con la de hoy es la vez que más en silencio nos han escuchado. Luego me dijeron por qué, y es que los presos no pueden llevar móvil. Pero he presentado libros en museos, he presentado en la cárcel, he presentado en muchos sitios, pero tengo dos recuerdos interesantísimos. Uno en El Rastro, con Andrés Trapiello y Javier Gomá. Javier Gomá es el que lleva la Fundación Juan March, un tipo extraordinario, y dijo como presentación, que luego Andrés le pidió el texto, no sé si le van a publicar, dijo que había 3 maneras de presentar un libro. Una, dice, bueno, es lo mismo que cuando alguien muere, se va a hablar del que ha muerto, entonces hay 3 posibilidades. Hablas del difunto y yo, o hablas de yo. Y es cierto, con los libros pasaría lo mismo, ¿no? Hay quien para presentar un libro habla del autor, hay quien habla del libro, y hay quien habla del autor y yo, y hay quien habla del libro y yo. Bueno, yo creo que todas las posibilidades son buenas, porque es verdad, como dices, Marta, yo creo que lo más interesante es que sea una fiesta, que sea una celebración social, lo decía también Virginia, ¿no? El que haya un libro y que se pueda presentar. Yo estoy muy contento, de verdad, de estar en este momento aquí intentando convenceros para que compréis el libro. En las presentaciones de libros hay también una taxonomía, los que le compran y los que no le compran. ¿Te gusta esa taxonomía? Es buena, ¿no? Exactamente. Bueno, y por alusiones habéis dicho 2 o 3 cosas que antes de nada quiero recordarlas que habéis mencionado. Bueno, lo de usted podrá saber lo que dijo y no lo que escuchó al oírlo, es una cosa buenísima, Miriam. Es como
Bueno, antes tengo que decir una cosa. Miriam ha citado al Círculo de Bellas Artes. Yo la lié para hablar, porque era senadora y muy joven, para hablar de autismo, porque teníamos un combate muy fuerte, los psicoanalistas, con la inmensa mayoría de la gente que quería decir que el autismo tenía una causa genética o cerebral. Bueno, estos días en el diario Palentino, una madre que ha escrito un libro sobre autismo ya no la llama autista, le llama neurodiverso. Es el nuevo eufemismo. Y entonces Miriam estaba muy ducha en cuestiones, como siempre, legales y sociales, y subía al escenario. Había 500 psicoanalistas de toda España. Cuando Miriam empezó a hablar, dijeron, ¿para qué traen aquí a una senadora? ¿Qué tiene que ver una senadora? Pero, para mi orgullo, después, por los pasillos, los psicoanalistas me dijeron, ¿de dónde has sacado aquí a esta senadora? ¡Qué buena es! Digo, es de Palencia, ¿qué pasa? Y los de Palencia, como se meten siempre con nosotros, ¿no? Porque dicen, ¿tú dónde vives? Y yo en Palencia. Dicen, ¿en qué número? O sea, para mí fue un orgullo que dije, bueno, una senadora y palentina habló como habló y les dejó. Y después empezaron a decir, oye, ¿nos podría recibir en el Senado? ¿Te acuerdas? Y fue una comisión a que tú les... Bueno, en fin, eso es lo primero que voy a decir. Estoy muy contento de estar gente tan famosa como Miriam, que es alcaldesa, y que además... Es verdad que el Ateneo, Pani, lo hemos hablado al principio cuando lo fundamos, si recuerdas, tiene una larga tradición de relación con los alcaldes. Y los alcaldes de Palencia eran todos del Ateneo. Todos los alcaldes históricos de 1876 eran del Ateneo. Cuando refundamos el Ateneo, no pudimos hacer eso porque no eras alcaldesa. Pero ahora que es alcaldesa, qué orgullo es que la alcaldesa de la ciudad sea ateneísta, ¿no? Y pasa en más sitios. El otro día me lo decía el presidente del Ateneo de Madrid, que también pasaba lo mismo en el Ateneo de Madrid, justamente, ¿no? Bueno, y por cierto, en el Ateneo de Madrid quieren tener una sección de psicoanálisis, son unos copiones. Vale. Y los libros y la chuchería. Bueno, esto me parece un hallazgo también, los libros y la chuchería. Quiero decir, porque Humberto Eco nos ha salvado hace muy poco. Humberto Eco no es cualquiera también para este Ateneo, porque recordad que cuando vino Peridis, Peridis dijo que para informarse de sus primeros libros le había hablado ¿con quién? Con un ateneísta que se llama Salvador. ¿Recordad esto? Catedrático emérito de la Universidad de Nueva York que anda por aquí, ¿no? Es inteligente. Los catedráticos de la Universidad de Nueva York vienen a Palencia a vivir, pues es una ciudad, aunque llueve mucho en Semana Santa. Ha llovido en todo el país. Ha llovido en todo el país. Y no puede estar hoy aquí porque, aunque es emérito y ya tendría que estar jubilado paseándose por aquí o dando charlas en el Ateneo, que nos va a dar unas cuantas, pues ahora está en Roma, porque los de Nueva York nunca sueltan, la Universidad de Nueva York nunca suelta a sus grandes catedráticos. Salvador es el que recibía en Nueva York a Humberto Eco para cómo escribía el nombre de la rosa. Este es un señor que le podéis venir aquí a ver alguna vez. Entonces, es verdad que para presentar un libro se puede usar de muchas maneras. Yo he escrito un poco una cosa que te has llevado ya, se la has dado ya a un periodista. ¿Lo va a publicar o qué? Sí. Vale. Entonces, lo primero que pensé es en la última columna del Palentino. La última columna del Palentino, que ahora ya no se llama Vecinos Ilustrados, se llama Dirección Única, en honor al único director. Con toda la retranca detrás de lo que eso significa, es un gran honor. Son muy jóvenes los dos que tengo a mi lado presentando, si veis, son jovencísimos. Y diré más, son novatos los dos. ¿Cuánto tiempo lleva Miriam de alcaldesa? Meses y ya está siendo un escándalo, lo digo. ¿Y cuánto tiempo llevas de director? 6 meses. 6 meses, no es ni setemesino. ¿Y tú cuánto llevas? 6. 9 meses. Un embarazo. Ahora hablamos del embarazo y la emoción. O sea que realmente son muy jovencillos. Yo llevo de psicoanalista también muy poco, desde el 84. Quiero decir que he querido que ellos estuvieran por una razón. La psicología no puede ser un refugio. Es decir, que parece que los psicoanalistas y los psicólogos están tan bien disecados que hasta parece que están vivos. Están detrás del diván y parece que son una pieza más del mobiliario. Y cuando les decimos,
salid un poco a la calle, escribid ahora que está el fundador de Antena 3 aquí delante, Nacho, id a la radio, ¿no? Hablad un poco con la gente, dad conferencias, apuntaros a yo qué sé, alguna asociación, hacer alguna cosa de eso. No, es que estamos muy liados, no tenemos mucho tiempo, nosotros aquí, además no interesa salir mucho de la consulta y tal. No se puede hablar mucho de nuestras cosas, nos preguntan siempre por el suicidio, no tal, ¿cómo vamos a hablar del suicidio? Etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que hablar de todas estas cosas porque están en la calle y tenemos que hablar porque el inconsciente es la política. No sé si has llegado a leer esa frase de Lacan, la tiene en Baltimore en unas conferencias. El inconsciente es la política. Nosotros defendemos aquí la política en el Ateneo desde el primer minuto, porque la política no es sino algo que nos liga unos con otros. Y hay que defender la política, por supuesto, y hay que participar en la política. Y esto que estamos haciendo hoy es política, presentar un libro. Y el inconsciente es la política, quiere decir que en el inconsciente está todo lo que nos hace sociales, mis líos con la pareja, ya tienes política, mis líos con mis padres, políticos, mis líos con mi padre, con mi familia, política, etcétera. Ahí está, en ese gusto. Entonces, de salir del consultorio a la ciudad, a través de las columnas, a través de la radio, yo creo que es lo suyo y es lo que hay que hacer. Hay un sintagma que han nombrado, que yo estoy de acuerdo, que es el psicoanalista en la ciudad, para ver si se animan a participar en los asuntos de la ciudad. Los jóvenes psicólogos y psicoanalistas que me estáis escuchando, tomad buena nota, porque vamos a perseguiros hasta que os... gracias, Nacho, hasta luego. Hasta que os atreváis a decir cosas también en público, porque es muy importante, y creo que muchas profesiones deberían de dar ese paso también, de explicar lo que saben. Bueno, dicho esto, voy a decir dos cosas rápidas para el libro. Creo, después de presentarle el otro día en Madrid, ahora que le presentamos en Palencia, me parece que queda una presentación, ¿no? Queda en León con Gamoneda y Chema Viejo. Y luego ha sido elegido el libro del mes en mayo para 20.000, no sé cuánto. Eso te has movido bien ahí. Ahí la editorial... Lo que podemos, bueno, pero creo que un libro es algo tan vivo que va cambiando a medida que se va presentando. Para mí cambia, le veo de otra manera desde que empezamos a hacerle en diciembre del 2019, son las columnas, las hemos dado todas las vueltas que hemos podido, hemos quitado algunas, hemos añadido otras que no me atreví a publicar, por ejemplo la del suicidio, que ni lo nombro así, si os habéis fijado, ¿no? Sí. Lo nombramos en una frase de Lacan, el único acto logrado. Sí. Todos los actos de nuestra vida son fallidos porque hay un resto y nos podemos hacer cargo de ellos. Pero el único acto del cual no se hace cargo el sujeto es el acto logrado, que es el suicidio. Y creo que te he oído hablar alguna vez también de asuntos de enfermedad mental, que es un problema que se está suscitando cada vez más. Y nosotros hemos hablado también en el Congreso de hablar con Íñigo Errejón, que se ha interesado, ¿no?, por estas cuestiones. Aunque el otro día me han dicho que más que Íñigo Errejón hay que hablar con la persona que lleva ahora que hay un cargo especial, se ha creado en el Ministerio de Sanidad no me acuerdo el nombre de la persona que lo lleva, para los asuntos de enfermedad mental, exclusivamente, no sé cómo se llama, dirección, no sé, será Secretaría de Estado o algo de eso. Creo que es un asunto que nos compete a todos, que nos compete a los medios de comunicación, que compete a la política, que compete a las decisiones que se toman y también nos compete a todos nosotros. O sea, yo creo que uno de los fuegos del libro tiene que ver ese engarce con lo que se oye en la calle de la psicología. Y yo sospecho que el propio título de Psicología para lectores es una invitación a que no se pierda el significante psicología. A mi juicio se está perdiendo. Se está perdiendo, si os dais cuenta, sutilmente, porque viene un viento positivista americano, del American Way of Life, que nos invade sin darnos cuenta, y acabamos hablando americano, con términos americanos y cosas americanas que no sirven y no son eficaces y hay que denunciarlo. ¿Por qué no sirven? Porque tienen un lío terrible, porque allí están al servicio de que la psicología esté para la adaptación a la realidad, como ellos dicen. Pues la realidad no existe, ya lo sabemos. No existe porque es cambiante, no existe porque es contextual, no existe porque tiene tres dimensiones, lo real, lo imaginario y lo simbólico.
Y el canon de belleza de ahora no es el canon de belleza del siglo XVIII, ha cambiado. Luego, cuando la gente dice, las cosas son como son, no, las cosas no son como son. Porque tú sales del cine viendo una película, comentas con el de al lado y el de al lado ha visto otra película. Tú lees un libro y ves un libro, pero lee otro libro en los clubes de lectura, se ve mucho y han visto 2 libros. Luego la realidad no existe. Bueno, los americanos creen que sí. Pero es que encima los americanos son antihistoricistas, ahora que hay profesores de historia aquí. Son antihistoricistas. El antihistoricismo americano, ¿qué quiere decir? Que nos venden cosas como, no le des más vueltas al pasado. El pasado no tiene ninguna importancia. ¿Para qué? Tú tira para adelante. Ponte bien rápido, tómate la píldora y calla. Y venga, a producir rápidamente, que tienes que producir. No, pero es que estoy mal. Bobadas. Ahora es que antes no había psicólogos. Antes te daban una patada y una bofetada a la calle. Es verdad que nos decían eso. Pero es que no había ni médicos, que le decías a tu madre que estoy enfermo. Dice, anda, bájate a la calle. A mí me lo decía siempre, anda. Bobadas ahora. Un viernes, ¿te vas a poner mal un viernes? Bueno, yo cuando ya fallé un penalti, mi hermano subió y dijo, Fernando falló un penalti. Y dice, está muy malo, va a ser verdad. Y entonces me llamó al doctor Negrete y me metió una inyección de las de antes y se me pasó la bobada. Pero es verdad que no niegan cualquier relato, cualquier narrativa, cualquier posibilidad de escuchar a la gente. Han estudiado mucho la memoria, es lo que más. Los psicólogos han estudiado la memoria, los libros que hay sobre memoria. Pero para nosotros la memoria que sirve no es la memoria de lo que recordamos, es la memoria de lo que olvidamos. Dicho de otra manera, que lo que importa es desenvolver el secreto, no que tenemos con los demás, que por supuesto hay que tenerle, especialmente en la pareja. Que ahora resulta que miramos los WhatsApp y dice, ¿con quién has estado, cariño? No se puede violentar el secreto ni en el interior de la pareja. Porque es como se dice, violar el correo, ¿no? Es inviolable. Sí. Es inviolable el correo. Es un delito mirar los WhatsApp. Pues ahora le miran los WhatsApp. ¿Con quién estás hablando mucho con este? ¿Para ti qué te importa? Bueno, entonces los americanos nos han metido ideas como la inteligencia emocional. Vamos a ver. Goleman, que es el inventor, bueno, no fue, era Walder y otro, pero bueno, el que ha pasado a la historia como el inventor del sintagma inteligencia emocional, porque ahora todo es inteligencia emocional, dices que llorar, dices que no tienes inteligencia emocional. Pues dice, ¿te acuerdas, Emilian? Porque eso sé que a ti te va a llamar la atención, dice 10 años después de inventar el concepto inteligencia emocional, dice, en el 2004, nos hemos dado cuenta de que el concepto de inteligencia emocional solo sirve a los más privilegiados. ¿Ha servido a quién? A los que hacen caja, para ser listos. Ese es el problema. No ha llegado a toda la población. Pero hay otro problema, y es que las emociones no se pueden gestionar. Yo he apostado que el próximo cambio va a ser el de Facultad de Psicología por Facultad de Graduados en Salud Emocional. Se acabó, porque molesta. La palabra psicología molesta. Como molesta la palabra de locura. Ahora que veo gente del psiquiátrico. Molesta la palabra locura. Les llaman enfermos mentales. ¿Pero dónde vas a parar? Tú te lees un texto de psicopatología clásica franco-alemana y pones enfermo mental y se enfadan. Y lo decía un loco, decía, anda, que encima de estar loco no tengo que aguantar que me llamen enfermo mental. Entonces, son todo eufemismos para cambiar las cosas, edulcorarlo y quitar, evidentemente, está Ángel ahí fuera, Ángel Domingo, hacer que se pueda quitar la parte que la sabiduría popular, que lo he dicho en la televisión el otro día, es la sabiduría popular la que va por delante siempre. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quitarnos la idea de que existe el inconsciente. Punto. La psicología sin inconsciente. Ese sería el proyecto próximo. 10 pautas, dele 10 pautas y ya le quitas la tontería del problema. ¿Que tiene falta ansiedad? Nada, 10 pautas. 10 pautas y 10 pastillas. Y claro, le quitan toda posibilidad narrativa, le quitan toda posibilidad de relato, le quitan, y además el problema es que no son eficaces, porque tenemos las consultas, todos nosotros de los que estáis aquí, y lo sabéis, que las tenemos llenas de gente que ha estado en 2 o 3 psicólogos.
¿Y qué hacía usted con él? Y me daba unas pautas. ¿Pero qué pautas? Dice, pues que las que no podía cumplir, claro. Por eso en la tele... Y claro, en el fondo se trata de un pacto, porque todos nosotros tenemos, cuando se dice que el deseo de saber, en realidad no se desea saber, porque no se desea saber la verdad. Entonces buscamos mil excusas, mil resistencias, nos resistimos hasta el final en un tratamiento para soltar la gallina. Cuando decimos, venga, usted tiene un problema, vamos a por él. Y dice, bueno, espere un poco. Entonces empezamos a hablar y hablar y hablar, pero sin decir, porque se puede hablar mucho sin decir nada. Y ahí tenemos el siguiente problema, ¿hasta qué punto las terapias psicológicas están condenadas al fracaso si realmente no formamos bien a los psicólogos? Lo que le tenemos que decir a Íñigo Rejón, etcétera, que dice, más psicólogos, ¿cuántos más? 10.000 más, venga, 10.000, 100.000, ¿qué digo? 100.000, 200.000 psicólogos en los centros de salud. ¿Eso es lo que quieres? ¿Usted cree que se va a solucionar así el problema de salud mental de la población española? No, no se va a solucionar, porque lo que hay que hacer es pocos, pero bien formados. Y de eso sé lo que hablo porque he estado dando clases en 2 universidades en el máster de posgrado. Y les pregunto a los psicólogos, bueno, ¿qué tal te ha ido la carrera? Bien, sí, ¿qué has estudiado? Mucho, he estudiado mucho, tal, 4 años, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿has leído a Vygotsky? ¿Quién? A Vygotsky no habían leído a Vygotsky. Piaget me suena. Ah, sí, estudiamos una clasificación, ¿no?, de Piaget muy interesante, preoperacional, operacional, todo. Eso se sabían. La gente acaba las carreras sabiendo una cantidad de clasificaciones extraordinarias. A Humberto Eco, tú que eres profesor de la universidad, a Humberto Eco ha escrito un libro que es El vértigo de las listas. Los periodistas tenéis mucho de eso, listas y porcentajes. ¿Cuántas anorésicas hay en el barrio del Cristo Lotero? ¿Pero qué más da el porcentaje? ¿Cuántas hay ahora y menos que mañana? Siempre está, como los futbolistas, los periodistas deportivos. Es el 6º córner que lanza no sé quién. Es el partido 300. Y los periodistas de toreo también, lleva 20 orejas menos que el año pasado. Bueno, o sea que estamos en un mundo de sociedad contable, americana también, donde las cosas se llevan al terreno de la cuenta. Y ahí entro en la ideología de la evaluación. Durante un tiempo han querido evaluar las terapias psicológicas. Muy bien. Dice, vamos a evaluar el resultado de la terapia psicológica. ¿Y usted qué quiere que haga? ¿Le metemos aquí a hablar conmigo y con el paciente? ¿Se pone entre los dos? ¿Cómo hace para evaluar? Porque la ideología de la evaluación nos ha llegado tanto a todos nosotros que es que ya evaluamos todo, hasta cómo estoy por la mañana. ¿Qué tal estás, cariño? Bien, por la mañana bien. Y cuando llega a la terapia, a la semana, esta semana, vaya, un 8,5. O sea, ya estamos con las notas y la evaluación. Y uno se acaba autoevaluando. Ahora que me he jubilado estoy mejor, tal. Bueno, o sea, realmente la ideología de la evaluación no dice nada de la cosa, cuantifica el problema, tal porcentaje de no sé qué, etcétera, pero no nos mete en la esencia de la cosa. ¿Se entiende un poco lo que dice? Entonces, la lectura de psicología de lectores yo creo que me voy a enfrentar con algunos psicólogos que son de una corriente, ¿qué tal? Pero yo no creo que sea problema de corrientes, de verdad. Seguro que aquí hay alguno de otra corriente. No es un problema de enfoques, todas las disciplinas tienen escuelas, la arquitectura tiene el funcionalismo y no sé qué. Nosotros tenemos el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, hay distintas escuelas, pero no me meto con ninguna escuela, no es el asunto de escuelas ni de enfoques. Creo que es otra cosa. Creo porque he visto que hay psicólogos de otras corrientes, que no es la mía, que realmente están muy de acuerdo con poner coto a lo que está pasando. Y están pasando cosas muy graves porque los psicólogos se acaban convirtiendo en unos gestores de herramientas emocionales, como decía antes, que le hacen la pelota al paciente normalmente, tipo L'Oreal, tú vales mucho, nena. Y elevan la autoestima de la gente. Pero ¿hasta cuándo quieren elevar la autoestima de la gente? Pero si estamos rodeados de una epidemia de amor propio, solo hay que poner la televisión. Es una infatuación narcisista terrible, ¿no?, la que hay. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, pinchar el muñeco Michelin todo lo que podamos y dar cera desde el minuto cero. Porque yo es que tengo me quiero un poco, mejor. Mejor. Cuando alguien me dice eso, yo digo, bueno, ya hemos ganado un montón de tiempo. Ahora, cuando pasan cosas como la que están pasando estos días con una tipa que está escribiendo entrevistas porque en el periódico que dice que está afectada con eso no se arregla nada.
Cuando alguien dice, me ha entrado una fibromialgia, ¿por dónde te ha entrado? Por abajo, ¿por dónde? Y me ha entrado ansiedad, me ha entrado tristeza, me ha entrado la hiperactividad, me ha dicho un chico, me ha entrado la hiperactividad. ¿Pero por dónde? O sea, el problema es la palabra responsabilidad. Responsabilidad subjetiva. Y está en una frase de Freud, que le dijo a Dora, ¿qué parte de responsabilidad tiene usted en los desastres de que se queja? Porque nosotros no podemos ayudar a alguien que viene y se queja de que los demás le tratan mal, le pegan o le hacen bullying, o que su madre no sé qué, o que su padre en su día no sé qué. Yo ahí no van a la consulta. Eso. Vienen en la palabra, ¿vale? De acuerdo, y se escucha y se hace un discurso. Pero lo que podemos hacer es cambiar a aquel que consiente el maltrato del otro. Claro, esto no nos sitúa muy bien en línea de lo que se estila, ¿no? Se supone que hay que decir que lo que el otro te viene a contar tienes que validárselo, no puedes oponerte. Y esto también lo digo, lo de los sanitarios, ¿no? Los sanitarios se quejan. Yo veo a personas que son médicos y cuando llegó la pandemia dijeron, uy, qué calmados están todos. Dice, bueno, dicen que vamos a salir mejor. Y dice, ya verás cuando pasen unos meses. Y a pocos meses, una médico que veía muchísima gente me dice, Fernando, ya han empezado. Ha llegado uno y me ha dicho, su sueldo se le pago yo, ¿eh? Que no haya agresión más grande. Entonces, realmente, claro, es verdad, ¿no? Es una degradación total. Me importa usted lo que diga, lo que sabe, etc. Y estamos en un momento donde va a ser difícil que un psicólogo se atreva a decirle a un paciente que diga, como hacemos nosotros, porque ya llevamos, yo creo que en el fondo soy un poco idiota. Fin de la sesión. Porque cuando hacemos esto, promovemos lo mejor de lo que le va a ayudar. Pero si cuando viene y dice, es que yo soy un poco cobarde, no, hombre, cobarde usted no tiene nada, usted es muy valiente. ¿Pero cómo lo saben? Porque se trata de engañar, se trata de inflar el ego, ¿no? Se trata de no tener problemas, y mantenerles en una especie de latilla ahí un tiempo hasta que se cansan, ¿no? Y no aceptan, por ejemplo, el tiempo de la sesión. Dice, ¿usted cuánto tiempo me va a dar para la sesión? ¿Cómo que cuánto tiempo? Malo, ya hemos acabado, ahí ya no se puede seguir. Porque si el que viene le dice al psicólogo cuánto tiempo tiene que estar con él, pues no sé, pues 7 minutos, si quiere. ¿7 minutos? Si en 7 minutos no me da tiempo a nada, pues empiece. Y le das 7 minutos, te callas la boca y dice, y usted no va a decir nada. Pero si todavía no me ha dicho nada usted. Entonces, como le dijo un mexicano a Miller, le dijo, señor Miller, en París, le dice, señor Miller, vengo ya desde México aquí a psicoanalizarme con usted, llevo 7 meses, y en estos últimos 7 meses, usted no me ha dicho nada. Dice, usted tampoco. Es muy interesante eso. Y siempre contamos una idea de lo que es el tiempo en la sesión con aquel psiquiatra jovencillo que fue con Lacan, ¿no?, a la primera consulta y le dijo, bueno, la primera consulta no, tuvo unas entrevistas y le dijo, vuelvo a la semana que viene, era de lejos de París, y llegó y empezó así la sesión. Dijo, dice mi mujer que... Fin de la sesión. Dice mi mujer que... Y el tío se quedó ojiplático, bajó al parque que hay debajo de allí, ¿cómo se llama? La Rue de Lille, pues donde están los buquinistas del Sena, ¿no? El tío dice que estaba perplejo. Volvió a la siguiente sesión y ha contado en la radio, él, 10 años después, que esa fue la mejor sesión de su vida, que le abrió las puertas a todo lo que vino después. Él sabía que no podía ir por la vida empezando una sesión diciendo, dice mi mujer que lo dicen muchos hombres, por cierto. Bueno, y quiero decir también que el libro es la suma de mucha gente. Has dicho algunos, pero creo que se nos han olvidado y no puedo mencionarles. El libro también es la suma de los presentadores. Voy a decir eso, si te parece. De Miriam hoy y de Jorge, de Marcos Román, que es el prologuista que lo presentó en Madrid. Será de Gamoneda, que el hombre ya está dándole vueltas al libro, porque ya me ha dicho que no va a Bilbao para presentar el libro.
que ahora viaja con 93 años más que yo que sé, eso es el mejor poeta vivo que tenemos, es verdad, ¿no? Y de Chema Viejo, el director de Fundos, que nos va a presentar también en León. Es el libro hecho por los presentadores, es el libro hecho por Jorge Cancho, tengo que decirlo, porque Jorge Cancho, aquí hay columnistas del Palentino, hay unos cuantos, tienes aquí una colección, acoge a los columnistas con una amabilidad y con una y no te quita una coma. Eso es muy interesante. Bueno, a mí sí me has quitado alguna coma, pero digo... ¿Y te he cambiado alguno de orden? Sí, y me ha cambiado uno de orden, que estaba presentando uno en Buenos Aires y me puso Borges, cuando yo quería que estuviera en Buenos Aires, me lió aquello. Pero no hay censura, punto. En el Palentino no hay censura, hay autocensura, pero no hay censura. Y la autocensura es necesaria. No vamos a ser ahora... A ver, yo no me voy a meter ahora en un artículo contra los toros, en el Palentino. Me meto... O sea, eso sería lo último. Yo no he venido a hablar de mi película. Yo he venido a hablar de su libro. Sí. Bueno, los presentadores, como decía, me parece que son parte importante. Lara Lars es la ilustradora, la has nombrado muy rápido, es la de Sexto Piso. Cuando le hemos llevado... Tiene otras editoriales, pero colabora mucho con ellos. Exactamente. De hecho, he de decir que en la otra presentación de Madrid, la librera de Madrid me dijo, para ser una editorial joven, que bien has elegido al autor, pero también a la que ha hecho la portada. Exactamente. Bueno, Pero ¿tú te crees que por tener una portada se vende más un libro? Dile la verdad. ¿Cuántos habéis comprado el libro? No sé. No, pero es que Pero sí, no somos de la evaluación, no tenemos las cifras y tampoco las... No, ya. Mucho, Vamos, tu idea, ya. Pero la idea hoy es mucho lo visual, es Instagram, es un poco eso, dejamos de leer libros, igual queremos el objeto, por eso yo hoy he hablado un poco del objeto y lo que lo compone el libro, pero yo creo que sí que llama la atención. Todo suma, vale. Pero también porque me gustaría, que ya que se ha abierto el melón de la portada, que hicieras la lectura que hiciste cuando viste la portada. ¿Por qué te parecía interesante en relación con el título, que fue la lectura que hizo la artista de arte visual, que la ha hecho, pero también tú considerabas que era oportuna por... Sí, bueno, los colores me gustaron mucho, es verdad, pero también la metáfora del libro, el señor que está sentado, ¿no? Parece un psicoanalista, yo creo, ¿no? Sí. Esto es increíble. El mejor artículo que se ha publicado en prensa le ha escrito el otro día Elvira Lindo. ¿Sabéis que Elvira Lindo es una escritora, autora de lo de, ¿os acordáis de Manolito de Gafotas? Sí. Vale, pues Elvira Lindo ha hecho una columna que se titula Cuando se mueren los que nos cuidan, porque se le había muerto su psicoanalista, ¿no? Y decía, me he acordado ahora cuando ha dicho del señor, decía, mi psicoanalista no parecía una psicoanalista. Y a mí eso me ha llegado al alma, porque ¿cómo sabe ella? Dice, pues, Miriam, no parece una alcaldesa. Claro, dice, ¿y cómo sabe usted? Usted tiene el retrato de Amparo Pajares, no parece una interiorista. Bueno, Amparo sí, la ves así, es una interiorista total. Bueno, pues dice que le dijo un día a su psicoanalista, ¿le puedo tratar de tú? Porque dice, con mi propensión que tengo de acercarme siempre a los otros, tal. Y me encantó la respuesta que le dio la psicoanalista. Le dijo, era venezolana, y además una mujer que había seguido trabajando superando 2 o 3 cánceres. Debía de ser yo no la conocí, me escribió un amigo, pero yo no la... Y le dijo, no le puedo tratar de tú. No, le dijo. Dice, ¿por qué? Dice, porque así usted me puede llamar cuando me necesite. Lo cual me dio una pista de qué tipo de tratamiento tenía, que era un tratamiento a demanda, no le daba cita, sino que cuando ella lo necesitaba, le llamaba. Y se queda con la última frase que le dijo antes de morir. Le dijo, esa te va a gustar, ni caso a quien no lo merece. Buena, ¿eh? Muy buena. Bueno, el maquetador, Germán Gómez, que no le has citado, y se lo voy a decir. Los correctores, hay 3 correctores. Una es una profesora jovencísima y poeta de Barcelona que se llama María Isabel Cuena, con ascendentes de Saldaña. Otro es Abraham Grajera, poeta malagueño, ateneísta. Tenemos ateneístas por todas partes, ¿no? Que es el único, junto con Pereguín Ferrer, traducido al alemán y que va a venir pronto a Palencia, que queremos traerle.
y está aquí uno de los mejores correctores, lo tengo que decir, Enrique, el que más sabe de pájaros de Castilla y León, pues es un buen pájaro, y es poeta, que es Enrique Gómez. Las correcciones que hace Enrique Gómez son como son. Ángela no ha intervenido en nada, ni le hemos dejado el libro en... Por las mejores razones. ¿Por qué mejores razones? Pues, Se lo ha dedicado a Ángela González, psicóloga que sabe sostener con delicadeza a quien le confía su secreto. Psicoanalista de escucha atenta, benevolente, sorprendente. ahí está, ¿eh? Que luego, en Mejor no comprender, me echaron la bronca porque no se la había dedicado, ¿te acuerdas? Sí, sí. Vale. Y ya has citado, pero quiero volver a citar, no sé si está José Ángel Zapatero, no. La imprenta Zamar, que es de Palencia, es una de las mejores imprentas de España. Pero como está en Palencia, ya es lo de siempre. ¿No? ¿En qué número vives? Pues es que es la imprenta que edita, y además es el editor de Menos Cuarto. Y no solamente eso, sino que es el que anima el jazz Palencia, ¿no? O sea, que hay que citarle, es parte importante también de decirle. No quiero acabar, porque tenía una idea que se me pase. ¿Va a haber gente que me pueda preguntar de ahora? Sí. Vale. Pero es que antes quería acabar solamente con una cosa... Ah, la soledad. Es que es lo que había empezado, lo de la multitud solitaria. He pensado, me salió así cuando escribí la frase multitud solitaria, ¿no? Creo que la soledad de nuestro tiempo, donde más se va a sufrir, es en personas que están rodeadas de gente. Es una soledad muy paradójica, ¿no? Es el ejemplo que se pone de alguien que estuviera en la Place Vendôme, en París, dentro del circulito, y viera pasar a mucha gente, pero su soledad es profunda, ¿no? Porque no toca mucho al otro, porque tiene que tener una serie de distancias. Me parece que es el ejemplo del político que tiene una posición de poder, que tiene que decidir, y cuando tiene que decidir está solo, eso siempre se dice. Es también la soledad del corredor de fondo, bueno, un canto a los maratonianos aquí presentes, se habla de la soledad del corredor de fondo. Y es la soledad de un director de periódico, porque no es lo mismo ser periodista, columnista, becario, redactor o redactor jefe, que ha sido muchos años, que supongo que estos 6 meses que llevas de director, ¿ya duermes bien? Sin red. Sin red, sí. Sin red, sí. Es sin red. Quiero decir que, y mucha gente lo puede decir, ¿no? Que está trabajando, que está rodeado de mucha gente, hay una cosa de la multitud solitaria, lo que quería decir. Y luego la cosa del cuerpo, esto no me voy a ir sin decirlo. Cuando oigáis que alguien... Bueno, 2 cosas. Una, cuando uno dice, tú sé tú mismo. Menos mal que hay un libro que se titula No seas tú mismo, que acaba de salir. Porque esa idea de ser tú mismo hace tanto daño, que es tanto como decir, sé plagiario de ti mismo. Cuando alguien empieza, yo en mis tiempos, malo. O cuando dice, yo siempre digo que, malísimo. Porque si uno siempre dice que, es que no ha cambiado. Y ahí aprovecho para empezar con lo que dice Virginia Franco como presidenta. Es verdad que hoy estamos muchos. Mira que tenemos un debate en el Ateneo. No evaluar la actividad cultural según el número de personas que participan en los actos culturales. Esta manía no nos la quitamos nadie, en ningún sitio, ¿no? Pues yo la oigo en todos los sitios. Y preguntas, ¿qué tal ha estado la actividad de teatro? ¡Uf! Estaba lleno. Claro, pero ¿y qué tiene que ver? Siempre cuento, no sé si está Luisa Lobato y Abel Nozal, que estábamos 7 cuando estuvo aquí el poeta ateneísta que murió, que era el cirujano Fernando Zamora. Es muy conocido en Palencia, una gran persona, cirujano, había trabajado con el GAR Germán Blanco, pintor, etcétera, con Herman Blanco, primo tuyo, etcétera. Y ese día estábamos 7. ¿Cómo se puede medir si un acto cultural está bien o está mal? Y nosotros tenemos esta cosa de luchar contra esta idea de si salimos mejor de él. Yo después de escuchar hoy a Miriam y a Jorge Cancho, claro, salgo mejor porque salgo con un ego un poco más alto. Eso no sé si es salir mejor, porque según mi libro no es mucho, pero salgo mejor porque he escuchado cosas que ellos han dicho que me han tocado en 2 o 3 puntos.
Y yo espero que lo que haya dicho yo también haya contribuido a que de aquí salgamos mejor. Cuando vamos a una exposición de libros, cuando vamos a escuchar la presentación de un libro, creo que el método que deberíamos de seguir es si nos ha hecho mejores, si nos ha transformado. La cultura, yo que creo mucho en la educación y que creo mucho en la cultura, cuando la gente dice, la gente no cambia. ¿Cómo que la gente no cambia? Los que creemos en la educación, por supuesto que gracias a la educación, a la palabra, a la cultura, a la política, nos transformamos y es necesario apostar por eso. Ahora, ¿siempre con éxito? No. Y yo creo que el libro se puede resumir en esto. Es un canto al fracaso. Es romántico. Porque decía Beckett, hay que fracasar cada vez mejor. Y yo creo que los que triunfan y tienen mucho éxito no nos van, porque mira de la cara que se les queda. La cara que se les queda, como decía el ministro aquel, que dice, me quedan solo 3, ¿no? Señor ministro, sí, ¿quiénes son? Pues el varón de no sé qué, que luego pase, él no sé qué. Y dice, y hay otro que no sé quién es. No, pero ¿quién es? ¿Quién es? Que llevo toda la mañana pasando audiencia. Y dice, uno muy feo. Dice, ese que no pase. Dice, bueno, señor, vamos a ver, que le hemos hecho esperar toda la mañana, que le avanzó el primer ministro francés. Dice, no, porque a partir de determinada edad uno es responsable de la cara que se le queda. Tela. Entonces, yo creo que mejor apostar por el fracaso, es muy romántico, es el romanticismo histórico básico, apostar por el fracaso para levantarse y recuperar, porque todos tenemos muchos fracasos. Como dice Javier Cantera, ¿no? En los currículum vitae no hay que poner tanto máster y tanta, hay que decir, fracasé en este negocio, fracasé en esta carrera, y todos tenemos fracasos amorosos unos cuantos, económicos y no sé qué. Pero de un fracaso uno se recupera y de un éxito a veces queda aplanado. Es lo que Freud decía, los que fracasan al triunfar. Espero no haber triunfado mucho, espero que no triunfemos mucho, espero que hayamos fracasado de la buena manera y que podamos volver a presentar más libros. Gracias, Marta. Sí. Con lo que has dicho de la validación del paciente exagerada cuando llega a consulta, ¿no? Y darle la razón en todo exageradamente, si los psicólogos, sobre todo los que estamos empezando, tenemos que aceptar todo esto que está pasando con la terapia afirmativa con las personas trans, que todo lo que no es usar terapia afirmativa es conversión, ¿no? Es como ir en contra de lo que te está diciendo el paciente y en contra de su identidad. Igual en el libro hay alguna respuesta, Varias las he dedicado, pero no tan directas como la que me hace. Es bonita la preguntita. Bueno, a ver por dónde salgo. Vamos allá. Vamos a ver. No sé si sabéis que hay una ley trans que entra en vigor en España el 1 de marzo de 2023. Bien. Como consecuencia de la ley trans, hay una cosa que se llama la mención registral, que es que uno puede sentir disforia de género, no de sexo. El género ya sabéis que es otra cosa. A ver, lo voy a explicar rápido. El género es que para saber el sexo de una persona no hay que mirarla, hay que escucharla. Por eso cuando en Milán, en Roma, fue uno a pedir al psicoanalista, que era Antonio Di Ciaccia, que tiene unas barbas así, y le dice, yo con usted no quiero, yo prefiero con una mujer. Y le dice Di Ciaccia, ¿y qué le hace pensar que yo no lo sea? O sea, esto que tiene tan enfadado al feminismo clásico, realmente la teoría queer tiene toda la razón del mundo. Porque no es la teoría queer de Judith Butler y de Preciado. No, es la teoría queer de Freud de 1910, 3 ensayos por la teoría sexual, donde él dice que el objeto sexual no está definido, porque el niño es un perverso polimorfo. Tiene sexualidad, la sexualidad infantil existe. Algunos le preguntan, ¿la sexualidad infantil? No, eso es la noche de bodas. Antes no hay sexualidad. Qué listo. Pero hay sexualidad desde que se nace, porque el ser sexuado va con el nacimiento. Ven. Pero el género efectivamente no es el sexo. Bueno, con la ley trans lo que se hace es, digamos, una mención registral, quiere decir que un niño, hay tres escalones, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. Es decir, un menor de edad, si no se siente a gusto como hombre o como mujer,
puede ir al registro civil, Miriam sabe más que yo de todo esto porque es abogada, puede ir al registro civil y decir, yo me siento hombre o yo me siento mujer. Si tiene de 16 a 18 años, se lo van a aceptar directamente. Si tiene de 16 a 14, necesita, digamos, se lo van a aceptar igual, pero si los padres no lo aceptan, los representantes legales, tienen derecho a pedir un defensor, la figura del defensor judicial. Está un poco controvertida, pero yo creo que tarde o temprano se va a acabar bien. Y si tiene 12 años y 13 y sus padres no lo consienten y sus tutores tampoco, pues también puede ir al registro y decidir que un juez le escuche, está obligado a ello, y decir, yo ya no me quiero llamar Fernando, ahora me quiero llamar, yo qué sé, pues María, porque me siento una mujer, o al revés. Claro, entonces, cuando un sujeto de la condición LGTBIQ y más, que han sido, recordemos esto, porque también se está haciendo un debate de eso, pero claro, al final no va, vamos por partes, han sido, si todos los que hemos trabajado con ellos lo sabemos, personas que han sufrido mucho, personas que han sufrido muchísimo y que tenemos que ayudar porque han sufrido muchísimo. O sea, históricamente estamos en deuda con las personas cuya orientación sexual es homosexual. Incluso hay que decir lo siguiente, si alguien dice, no, yo soy heterosexual, ¿en serio? O sea, claro, porque hay que dar la vuelta a ese argumento. Vale. Entonces, el problema que están teniendo las personas que atienden a sujetos trans, nosotros estamos en una posición, yo atiendo trans, dócil a lo trans. Me parece que es la mejor posición de un psicólogo. Dócil quiere decir, no hacemos con ellos lo que no hacemos con ningún otro. O sea, primero, no le metemos en un universal perezoso aristotélico cuando ellos empiezan, bueno, yo ya sabes, soy gay, pues como todos los gays. Que el gay que yo veo a las 8 de la mañana no tiene que ver con el gay de las 7 de la tarde. O sea, ese es el universal perezoso, lo que contaba antes de la psicología americana, el para todos. No, uno por uno, porque la manera de vivir la sexualidad es diferente para cada persona, ¿vale? Bueno, entonces, claro, cuando tienen un malestar y te consultan, porque el problema que se quiere es despatologizar la definición de trans. Y en eso han quitado la posibilidad de que sea obligatorio, como lo era en la ley desde el 2007 de Carla Antonelli con Zapatero, que era necesario un informe médico. Claro, eso es verdad, porque es que patologizas. Y mire, yo tengo la decisión esta tomada y nadie puede meterse en esa decisión. Hasta ahí todo bien. Nosotros, y lo digo en el libro, creo que avanzamos un poco en una cuestión que es diferenciamos la orientación sexual de la identidad sexual. Vamos a ver. La orientación sexual, cada uno que se lo haga con el objeto que quiera. Punto. Ahí no nos vamos a meter. Porque, claro, nos metemos en todas las parafilias. Y entonces, es que a mí me gusta el fetichismo. Bueno, pues allá usted. Es que a mí me gustan las mujeres. Fantástico. Ojo, es que a mí me gustan mucho los niños. ¡Shh! Pare. Hay unos límites que tenemos que aceptar porque son ilegales. Punto. Ahora, las terapias de conversión, que las hemos escuchado también, pues yo también he tenido ahí familias que presionaban a decir, a ver si la convence. Me acuerdo una vez de unas hermanas, ¿qué, pues, se ha hecho lesbiana? Convénzala, pero ¿de qué la voy a convencer? Y me decía la hermana, decía, dígaselo usted, se está perdiendo un hombre. Y yo decía, ¿pero cómo voy a decir yo que se está perdiendo un hombre? Yo diría que se está perdiendo una mujer. O sea que en realidad había un estatuto histórico de verlo como un déficit, como una desviación, como una amoralidad, incluso ha sido perseguido. Fijaros, se ha dado la vuelta en la historia, porque si leéis Alcíbiades, y cuando el amor que tenía por Sócrates en el banquete de Platón, Alcíbiades era el tío más guapo del siglo V, que hacía unas picias terribles. Pero bueno,
O sea, que la homosexualidad griega estaba a la orden del día y no pasaba nada, era un estatuto normal, era un estatuto absolutamente político y cultural. Además, después se ha vuelto, ha venido la Inquisición y hemos tenido el tripalium, porque eso es el trabajo, el tripalium. El trabajo viene de tripalium. La Inquisición pegaba con un palo de 3 patas. Tripalium. ¿Recordad eso? Cuando dicen que el trabajo no sé qué, bueno, sofoquemos un poco lo del trabajo. El trabajo es una putada, ¿eh? O sea, es un tripalium. Entonces, ¿qué ocurre? Que la terapia afirmativa es que tú tienes que afirmar el estatuto trans del sujeto trans y no puedes hacer terapia de conversión. Está prohibida por la ley. Claro. Pero ahora lo que viene es lo siguiente. La práctica nos está diciendo otra cosa. Se ha creado una red que se llama la red Cassandra, formada por un montón de psicólogos, muchos, y de todas las orientaciones, que como yo y más gente ven sujetos trans de edades pequeñas. Y se encuentran con que hay el problema del sujeto trans arrepentido. Pero han exagerado las cifras, porque hay 15.000 trans en España y solo hay 500 arrepentidos. El problema de los trans arrepentidos es que causa mucho dolor, porque un sujeto trans arrepentido, si ya ha tenido la hormonación, si ya ha hecho la transición, ha hecho la transición social, le han metido hormonas cruzadas, claro, hay un caso muy famoso de Coruña de una chica que se llamaba Susana, que se puso de nombre Sebastián, viene en los periódicos y lo puedes ver, tal, y el caso de Susana, ella ahora se está enfadada con el psicólogo. Dice, usted podía haberme avisado de estos, tal, porque ahora yo me arrepiento y tal, y no sé qué, y voy a tener que tomar hormonas femeninas ya toda la vida, porque una vez que se produce la hormonación, eso es un problema. O sea, como eso hay alguna casuística, y entonces, claro, yo creo que hay un equívoco en impedir que la decisión de autodeterminación del cuerpo la tome un chaval de 12, 13, 14 años él solo. Ese es un problema. Ese es un problema que no tenemos resuelto. Y entonces, como no le tenemos resuelto, y hay que dar tiempo que la ley se siga, pues los de la terapia afirmativa, que forman un lobby muy potente, el lobby trans es muy potente, ¿no? Atacan y denuncian a la más mínima posición que ven en el psicólogo a favor de hacer terapia de conversión, hasta el punto de que están metiendo 5 años de inhabilitación al psicólogo y 150.000 euros de multa. O sea, ese es el problema de la terapia afirmativa. La terapia afirmativa es que tú no le puedes decir a una persona que se decide que es heterosexual, que es lesbiana, que es sujeto trans, tú no le puedes decir, espérese, eso vamos a pensarlo un poco, porque no se puede por la ley. Y estamos viendo que, como sí es verdad que causa problemas incluso en su entorno, a mi juicio, te voy a dar mi opinión, creo que está bien que una decisión de esa trascendencia sea consultada con un otro con mayúsculas. A lo mejor no tiene que ser un psicólogo ni un médico, no lo sé, a lo mejor hay que inventar otra figura, pero que el chaval de 12 años que tenga esos problemas pueda hablar de esos problemas con alguien antes de tomar la decisión tan seria de irse él solito al juzgado. Según la ley puede hacerlo. Va al juzgado y dice que quiero cambiarme de nombre. Y que pueda ver las consecuencias que puede tener si pasa a la acción quirúrgica. Yo lo que he aprendido con los sujetos trans que estoy viendo, y en Madrid hay muchos, por cierto, incluso hay muchos problemas de salud mental, que me lo ha dicho un cirujano cuya mujer es psiquiatra, que antes en el hospital en el que trabaja, antes había un niño o dos con problemas psicológicos, se cortan, han pasado al acto, han querido hacer alguna cosa rara, o hacen esto, o van con esta ola que a veces es de contagio, ¿no? Es un problema de mimetismo. En la adolescencia hay mucho mimetismo. A mí me dice alguna chica cuando hay algo, dice, soy bi. Bueno, eres bi, vamos a verlo. Eso me lo tienes que demostrar, ¿eh? Sí, yo se lo voy a demostrar inmediatamente. Entonces sí, me pasan unos meses y me dice, no soy tan bi como yo pensaba. Bueno, pues has hablado con alguien, has visto lo que quiere decir ser bisexual, has visto las posibilidades. Es que le voy a confesar la verdad, es que era mi prima. Entonces es como la anorexia. Hay muchos síntomas que tienen que ver con las identificaciones con otros. Y basta que otro haga eso para que un chico que todavía no tiene muy claro eso, le copie. Y si le das un poco de tiempo y de relato, lo puedes arreglar.
Pero mi idea es que ellos sufren a veces, por ejemplo, hubo un momento en que con uno tenía un problema, me dijo, ¿pero qué te pasa? Yo soy trans, que por cierto, o sea, físicamente no lo pude llegar a saber nunca en la sala de espera cuando le vi. Cuando él llegó y lo dijo, ya estoy operado, yo antes era una niña y ahora, digo, bueno, pues fantástico. No podía llorar. No sé si esto te va a orientar ya por último. No podía llorar. Su síntoma, por lo que me pidió ayuda, pues no podía llorar. Y entonces no entendía yo muy bien que eso se... Luego también es verdad que con un cuerpo extraño que se le había ido fabricando, tenía un problema de que se tenía que poner en una habitación de una manera determinada para no tener un poco de angustia. Tenía dos problemas, la angustia y el no poder llorar. Pero el no poder llorar lo descubrió rápido, que era muy listo. Me dijo, ya sé, dice, las niñas no lloran, los hombres no lloran. Era una niña que ahora... que por ahí se arregló aquello. Y lo de la angustia, es que, claro, es que el problema del trans también es que el cuerpo no es el organismo. No hay que confundirlo. El organismo es para los médicos, ¿no? El cuerpo no se acaba de construir nunca. Y hay un momento en donde alguien puede estar a disgusto con su cuerpo, porque el cuerpo de uno de 60 como yo, o el de Luis, que tiene 115, o... Tiene 58, ya. Pues no es lo mismo, porque el cuerpo tiene que ver con el lenguaje. Si no, no hubiera tatuajes. El cuerpo tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el lenguaje de la época. Y el cuerpo se va cambiando, el cuerpo nos tenemos que ir acostumbrando a que va. El cuerpo de un torero, ¿eh? Es un cuerpo hecho, es un cuerpo fabricado a base de algo que tiene que ver con su trabajo, etcétera, ¿no? Y no es el organismo. Entonces hay que hablar con ellos. Yo creo que deberíamos de hablar con ellos, ese es el punto, pedirle al sujeto trans que vaya a hablar con alguien. A lo mejor hay que inventar algo en los ayuntamientos, porque si la palabra psicológico es tan así, a lo mejor hay que inventar una fórmula nueva. Está cambiando todo. Esta semana tenemos la noticia de que ya por fin se puede acabar con el cáncer de páncreas, con el de próstata y con el de pulmón. Menos mal. Esta semana, y es que no llega, ¿no? Lo has leído, ¿no? La prensa es la que está informada de todo esto. La prensa es la que sabe. Solo números. Te he contestado, ¿a que no? ¿Sí? Por no enfadar más, me gustaría leer una parte del manifiesto de la editorial, porque buscamos enfadar lo justo y seguir así el dictamen de Aristóteles en su Ética. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y me gustaría finalizar esta presentación del libro agradeciéndoos a todos vuestra presencia y con esta frase del capítulo Deseo que dice: conviene tener presente que el lazo social en la ciudad se teje si hay deseo de deseo. Gracias. Gracias. Y nada, antes de terminar voy a nombrar a dos personas muy queridas en el Ateneo para que les den el obsequio a Jorge Cancho y a Miriam Andrés, y luego invitarles a todos ustedes a, mientras nos firma el libro y estamos un ratito de conversación, pues a tomarnos un vinito y un poco de jamón verdalara que tenemos preparado. Así que Eliodoro Gallego y Miguel Ángel Paniagua, Eliodoro para que se lo entregues a Miriam.